Queridos hermanos y hermanas de Creciendo en la Fe, hoy vamos a conversar de algo que para muchos es como un tabú o como un tema de poca importancia y que tiene que ver con la fe porque depende de ello, de cómo los seres humanos vivimos, de cómo la sociedad se desarrolla, la calidad, el tipo, las condiciones de los seres humanos determinan la manera como vivimos y cómo la sociedad se desenvuelve. En los Hechos de los Apóstoles comienza el libro hablando de las primeras civilizaciones cristianas, las primeras comunidades cristianas, quise decir. Y las primeras comunidades cristianas fueron aquellos que conocieron a Jesús en persona, que vieron los milagros que hizo, que muchos de ellos lo vieron ascender al cielo en cuerpo y alma y despedirse hasta su próxima venida, que debe estar por llegar. Y si ustedes van y lo leen, porque eso es parte del interés de conocer a Dios y las cosas de Dios y de nuestra vida, de nuestra manera de vivir y del futuro que podamos tener. Esas primeras comunidades, aquellos que pudieron ver el poder del Hijo de Dios, aquel que vino de aquel mundo, al que estamos invitados después de la muerte, aunque muchos ni siquiera podemos comprenderlo y menos creerlo. Bueno, ellos, en vista de que vieron el poder de ese ser supremo y maravilloso que se despidió de la tierra, vendieron todo lo que tenían, todo. ¿Y saben qué hicieron? ¿A quién le dieron el dinero para que lo administraran y lo distribuyeran en favor de que todos pudieran vivir en las mismas condiciones? A los 12. Es decir, los 12 fueron los primeros políticos, si los queremos llamar de alguna manera para entenderlo. Fueron los primeros administradores de aquellas riquezas para que la comunidad pudiera vivir en condiciones similares, que no hubiera necesidad, para que entonces todos pudiéramos vivir en la paz de Dios, con igualdad de condiciones. Hoy, y con la evolución del mundo en 2000 años que van después de Cristo, pues se estableció y la sociedad dividió y se llama política y se llama religión. Y yo soy religioso, yo no me meto en la política. Pero es que la política es un término, llamémoslo convivencia, igualdad de derechos para convivir y que todos tengamos lo necesario, no que a unos les sobre y a otros les falte. Y ustedes, si se dan cuenta, la sociedad misma lo va complicando de tal manera que se va creando la pobreza. ¿Y saben por qué? Porque muchos de nosotros poco nos importa, porque no podemos entender, porque tenemos un velo en los ojos para no ver y escuchar las cosas de Dios. Fíjense esto. Y aunque ha sido así, no quiere decir que sea bien como está ocurriendo. ¿Por qué las industrias tienen que cada año enorgullecerse de decir que ganaron miles de millones? Y los más poderosos cada vez más poderosos. Y los menos poseídos o los pobres cada vez somos más pobres. Y entonces la explicación es de que la vida se encareció, que hay inflación y que la economía está mala. Pero ¿y quién maneja la economía? Somos los mismos hombres. Dense cuenta de esto sencillo porque no lo quiero extender. El resto ustedes lo pueden desarrollar con su imaginación y con el deseo de que podamos vivir un mundo con tiempos mejores, si es que Dios nos ayuda y ponemos de nuestra voluntad. ¿Ustedes creen justo que las personas van a trabajar sus 40 horas y a veces 80 por la paga de 40? Y que ese dinero que están ganando no les alcance para mantener a su familia. Tiene que la mujer salir, que la sociedad y el mundo lo ha pintado como la liberación femenina. Y a causa de eso los hijos se están criando y educando con terceras personas que están creando. Y que no se ofenda a nadie porque es evidente, porque la prensa lo habla, porque en la sociedad lo vemos. Muchachos que se están criando con terceras personas que no son sus padres.
Muchos de ellos sufren y padecen. Muchos de ellos se crían sin sus padres porque se tienen que ir a otros países a trabajar para poder mantenerlos. Los niños de hoy día, los padres tienen que trabajar, mamá y papá, dos horarios, 2 trabajos distintos y a veces 3. No hay tiempo para tener paz ni para educar a los niños. Y estamos creando sociedades cada vez más corrompidas, más viciosas, más enfermas. Pero las compañías cada vez más ricas. Entonces, ¿qué estamos mirando? Que los políticos, que son los que se encargan de administrar los bienes para que todos vivamos igual, le están dando prioridad a los que tienen más poder porque se venden por dinero. Si no, vean cuántos países azotados por dictaduras se venden, desde los jueces hasta los porteros de los hospitales. Y el dinero los compra y aceptan al que le da y al que no, que se muera. Porque es un negocio, porque se ha hecho costumbre, porque el diablo ha impregnado el alma, la mente y el corazón de los seres humanos. Y no nos damos cuenta. ¿A dónde vamos a parar? Estamos pudriendo la sociedad, cada vez más jóvenes y ya adultos, adictos, ladrones, delincuentes, criminales, van a destruir la sociedad. Países que han venido en vías de desarrollo los ha destruido. La maldad, la pobreza, la corrupción, la mentira de quienes toman los poderes para luego humillarlos, someterlos a cambio de una bolsa o una caja de comida, un pedazo de pan, los hacen mendigos. En vez de arrodillarse ante Dios, se arrodillan ante los dictadores y los políticos y venden la dignidad. Venden los valores, porque ya no hay palabra, ya no hay valores, ya no hay principios en la gran mayoría de la sociedad. Y no crean que vamos a quedar exentos, porque es como un cáncer que se expande y de una u otra manera nos va a afectar a todos. A todos. Y ya les había hablado cómo la música y cómo el cine y cómo la televisión cada vez hablan más de odio, de sexo, de sangre, de venganza, de muerte, de métodos para torturar. Cómo matar, cómo robar, cómo secuestrar. Y los juegos de los niños son solo de guerra. Si usted se cría en un ambiente de paz, no puede tener pensamientos de guerra, excepto algunas excepciones para que se cumpla la regla. Pero los padres no tienen tiempo, ocupados. No tienen tiempo para educar a sus hijos, ni saber qué es lo que hacen, porque tienen que estar 12 horas del día trabajando. Y estamos pudriendo a la sociedad, ¿o es que acaso no vemos lo que está pasando? Acabamos con el planeta por el deseo del poder, por el dinero de los más poseídos. Y entonces tampoco tenemos la educación, porque no hay tiempo ni dinero para educarnos. No hay interés por aprender, porque la necesidad de salir a comprar para comer nos roba todo el tiempo. Un pueblo ignorante es arma de su propia destrucción, e ignorancia es desconocimiento. Si no podemos entender qué significa la política, y la política no es que te metas a político. La política es entender que es cómo convivimos en sociedad, cómo se administran las riquezas, cómo se distribuyen los bienes entre los pueblos. Es triste, querida familia en la fe, es triste lo que estamos viviendo. Y ahora encima impregnados de plagas, de pestes, de bacterias, de microbios, de infecciones, de guerra, de odio, de maldad. Las familias divididas, los hermanos peleados, las madres asesinando a sus hijos y el mundo apartado de Dios. Nuestros hijos no creen, nuestros hijos no van a la iglesia, la gran mayoría. Habrá la excepción de los que aún sí, pero miremos a nuestra familia y con honestidad y no con hipocresía y con deseo de engañarnos. ¿Cuántos de nuestros hijos reconocen a Dios como un ser vivo que nos ha creado? ¿Cuántos le dedicamos tiempo en la oración? ¿Cuántas de nuestras familias viven unidas y en verdadero amor, sin hipocresías y sin malas conversaciones, sin rencores, sin sed de venganza porque aquel tiene más que yo, porque aquella mi mamá o mi papá lo quiso más, porque le dejó la herencia a uno solo o porque el más listo se quedó con todo? Cuánta traición, cuánta infidelidad, cuánta inmoralidad
hasta dónde vamos a llegar y no nos damos cuenta. Miren la música como corrompió a estas generaciones de los años 90 para acá. Y ustedes deben saber a qué música me refiero, que habla del sexo con las palabras más vulgares y obscenas. Perversión satánica. Y nadie, ni las universidades, ni las iglesias, ni las instituciones, ni las juntas de padres y representantes, ni los gobiernos, mucho menos, porque es dinero. Y a los jóvenes les gusta. ¿A dónde vamos a llegar si no tomamos correctivos? Esto es desde creciendo en la fe, sembrando esa semillita de esperanza para tomar conciencia. Y no dejemos todo en manos de aquellos que solo quieren tomar puestos en los gobiernos para reprimir, para robar, para mentir. Vamos a educar a la comunidad, vamos a educar a los pueblos, vamos a enseñarle cómo vivir en sociedad, como lo hizo Jesús cuando vino. Las reglas de la Sagrada Escritura son las reglas de Dios. Vamos a ponerlas en práctica, y no porque lo malo lo hagan todos, va a dejar de ser malo, porque lo malo siempre será malo. Y lo bueno, aunque muy pocos o casi nadie lo haga, siempre será bueno. Y la justicia reinará, y el mal, una vez más, será castigado, será destruido. Que podamos hoy pensarlo, que podamos reflexionar, que podamos transformar nuestra vida y sacar tiempo para vivir a la manera de Dios, para acercarnos a Dios, para hablar con Dios, porque en la oración hablamos es con Dios. Que podamos comprenderlo, que podamos salvar nuestras familias y nuestras futuras generaciones, para nuestro bien y para la gloria de Dios, que así sea. Suscríbete, piénsalo, es importante, a nadie le importa. Pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Será que terminaremos comiéndonos unos a otros? ¿O tendremos que acostumbrarnos a vivir bajo la consecuencia de la radioactividad por las bombas atómicas que amenazan al mundo? Hoy con tantas potencias amenazadas, enfrentadas, y azotan con el castigo de las bombas atómicas y la destrucción. Y muchas veces es por capricho de los gobernantes o dictadores, llenos de soberbia y deseos de dominar, sedientos de poder. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Vamos a recuperar el amor, los valores, el respeto, y sobre todo que podamos acercarnos verdaderamente a Dios. Y en la oración lo encontramos. Que esto sirva para un comienzo y retomar el camino de la verdad y de la luz, según la voluntad de Dios. Amén.